Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Les saludo en el nombre de Jesús. Hoy ya hace 27 días que estando en casa, habiéndome acostado normalmente, me levanté ese lunes 20 de abril tempranito y siento ese ardor tremendo en mi pecho, un infarto. Dios ha sido bueno conmigo, con mi familia, con la iglesia, y en un ambiente de muerte, donde se sentía la muerte por todos los lados por el coronavirus, en un ambiente de hospitales colapsados, no sabíamos qué iba a pasar. El consejo era no ir a los hospitales en medio de esas situaciones, en un ambiente de médicos amedrantados, amenazados, temerosos, ocupados. En un ambiente como esos, Dios me da otra vez en la vida. Ahora es que suenan bonitas esas palabras de Romanos 8:28, de que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios con todo tiene un propósito. Doy gracias a Dios por ustedes, hermanos de la iglesia, por todos los que oraron por mí, todas esas personas que se afanaron en oración por mí. Doy gracias a Dios, sus oraciones fueron escuchadas. Dios me dio una nueva oportunidad, y también he visto propósitos, cosas que ahora voy entendiendo y que más tarde entenderemos con mayor claridad. Pero he visto en la iglesia levantarse predicadores, he visto levantarse maestros que enseñan y que trazan e interpretan bien la palabra de Dios. Dios es bueno. Dios en su soberanía quiso dejarme. Yo he entendido que no me dejó por bonito, obviamente. Pues para eso hubiera dejado a Daniel, a David, que la Biblia dice que eran de buen parecer. Pero de todas maneras me dejó en este tiempo. Y entonces yo he interpretado que me dejó para que cumpla una tarea para él. Por eso yo he dicho en estos días que yo no estoy por buscar la fama, por buscar el poder o por buscar el dinero, sino que yo estoy aquí para servirle a Dios los días que Él me dé. Después tendremos más tiempo de hablar de eso que Dios quiere que entendamos con lo que nos ha permitido vivir. A mí siempre me ha gustado, ustedes saben, hablar de la soberanía, predicar sobre la soberanía de Dios, y ahora con mayor razón, con lo que me ha pasado, quiero predicar, quiero hablar más de la soberanía de Dios. Es por eso que después hablamos más de todo esto, pero es por eso que hoy quiero hablarles de que Dios es soberano en todos los tiempos. Quiero que busquemos un versículo en el libro de Miqueas, capítulo 6, y exactamente el verso 9. Quiero que ustedes lo encuentren en su Biblia y miren detenidamente este versículo. La Reina Valera dice: la voz del Señor clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre.
prestad atención al castigo y a quien lo establece, a quien establece el castigo. La Nueva Traducción Viviente dice: si son sabios, teman al Señor. Su voz llama a todos en Jerusalén. Podíamos cambiar ese Jerusalén por la tierra, por Antioquia, por Envigado, por Medellín. Si son sabios, teman al Señor. Su voz llama a todos en Jerusalén. Los ejércitos de destrucción se acercan. Y miren lo que dice: el Señor los envía. ¿Qué dicen las personas del origen del coronavirus? Hay diferentes conceptos que se han movido en este tiempo de lo que piensa la gente del coronavirus. Dentro de las diferentes afirmaciones se ha dicho que este virus surge por el inadecuado manejo de animales silvestres para el alimento en la región de Wuhan, en China. Esa es una teoría. También dicen que la expansión del coronavirus se debe a la forma en la que se ha alterado la relación de los seres humanos con los animales y por cómo se destruye la naturaleza bajo el pretexto de un desarrollo. Teorías. Algunos llegaron a decir que se trata de la Tercera Guerra Mundial sin disparar un solo tiro, y entonces que China salió venciendo la Tercera Guerra Mundial. Otros llegan a pensar que es una competencia farmacéutica y que esta industria de la farmacia llegará a obtener una gran ganancia con esta pandemia. Y eso dicen diferentes conceptos que decimos los creyentes. ¿Qué pensamos los creyentes de esto? Los creyentes tenemos otro pensamiento diferente. Los creyentes tenemos que pensar que esto no se maneja solo, que aquí hay algo o alguien más bien que maneja toda esta situación. Entonces, los creyentes que leemos Biblia, digo creyentes que leemos Biblia porque hay creyentes que no leen Biblia, hermanos. Los creyentes que leemos Biblia sabemos que Dios tiene que ver en los asuntos de esta vida. Dios es soberano en estos tiempos, como en todos los tiempos. Nosotros por la Biblia conocemos la soberanía de Dios. Tristemente, en algunas iglesias que no se entiende la guerra espiritual porque no la saben hacer o porque no han estudiado la palabra. Y la guerra espiritual ha hecho estragos en algunas iglesias. Uno de esos estragos es desviar la atención del creyente. Y muchas veces se habla más de lo que Satanás puede hacer. Hay personas que creen que Satanás puede hacerle perder la vida. Hay personas que creen que Satanás puede quitarle la familia. Hay personas que creen que Satanás puede hacerle perder los hijos.
puede quitarte las finanzas, puede quitarte un ministerio. Y hablan más del enemigo que de la soberanía de Dios, mis hermanos. Es por eso que nosotros, los creyentes, necesitamos conocer la soberanía de Dios. Una vez Jesús le dijo a Pedro, en el libro de Lucas capítulo 22, verso 31, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero inmediatamente dice, pero yo he rogado para que tú mantengas tu fe y soportes ese zarandeo. Aquí nos muestra quién es el soberano. Satanás ha pedido a Pedro para zarandearlo, pero ¿quién da el permiso? Con Job pasa lo mismo. En Job, capítulo 1, verso 10, Satanás le dice a Dios, tú has cercado, has rodeado a Job con un cerco que nadie lo puede tocar. Si tú le quitas ese cerco, yo puedo entrar. Está pidiendo un permiso para tocar a Job. Hermanos, tu vida, tus posesiones, tus hijos, tu ministerio, tus finanzas no dependen en ningún modo de Satanás, no están en las manos de Satanás. Tú puedes y debes descansar en la soberanía de Dios, porque todo lo nuestro está en las manos de un Dios soberano que habla y las cosas se hacen. Está en manos de un Dios poderoso que actúa y permite que las cosas se den, hermanos. Tú y yo podemos descansar confiadamente en la soberanía de Dios. Este coronavirus, este confinamiento, tiene que ver con la soberanía de Dios. Hermanos, si fuera por el diablo, si fuera por Satanás, yo estaba muerto. Pero hay uno que manda. Hay uno que gobierna, hay uno que dirige los destinos de cada uno de nosotros. Nuestro Dios poderoso, nuestro Dios soberano. Siempre ha sido así, hermanos. Siempre ha sido así. Para nadie es un secreto que Dios está enojado con el pecado del pueblo. Dios está enojado con el pecado que este pueblo comete en este tiempo. Dice el versículo de Miqueas capítulo 6, verso 9. La voz del Señor clama a la ciudad. Es sabio, mis hermanos, temer a su nombre. Prestar atención al castigo. ¿Y a quién lo establece? ¿Quién establece el castigo? ¿El enemigo? No, señor. Es Dios quien ha establecido el castigo. ¿Cómo va a estar Dios contento con un pueblo que ha decidido irse en contra de sus mandatos? Siempre ha sido así. Dios no está contento con un pueblo que se pone en contra de sus mandatos. Las personas hombres y mujeres ya no se quieren casar, ya no quieren entrar en matrimonio, ya sencillamente se juntan y viven como ellos quieren. Ya no quieren hacer caso de que es un matrimonio entre un hombre y una mujer. Ya deciden casarse dos hombres, deciden casarse dos mujeres. ¿Ustedes creen que Dios está contento con eso? Además, ya
En este mundo se decide quién nace y quién no nace. El aborto está por doquier. Pues estamos viviendo lo que dice Romanos capítulo 1 y el verso 28 en adelante. Vayan a su Biblia. ¿Qué dice Romanos en esos versículos? ¿Qué nos dice el Señor en esos versículos? Dice que ellos, la gente, no quisieron tener en cuenta a Dios. Hoy la gente no quiere tener en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están, dice la Biblia, atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad. Están llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y de perversidades. Dice, son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y dice, esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Cómo va a estar contento Dios en este tiempo con un mundo así, mis hermanos? Siempre ha sido así. Dios, cada que ha habido pecado, se ha manifestado de alguna manera, de alguna forma. Pero hay algo bien delicado. No querer ver a Dios en este tiempo es despreciarlo. Hay gente que no quieren ver a Dios en este tiempo. Hay gente que no creen que Dios está hablando. No querer ver a Dios en este tiempo es despreciarlo, hermano. ¿Creen ustedes que un Dios soberano en todos los tiempos va a dejar pasar por alto un tiempo como este, para llamar la atención a su creación y para poner en orden a su pueblo con una disciplina que necesita? Vayan al libro de Lucas capítulo 2, versículo 1 al 2. Este es un pasaje precioso que nos habla de la soberanía de Dios en tiempos donde Dios decidió llegar a la tierra. Y entonces dice en la Biblia que aconteció en aquellos días, estoy en Lucas capítulo 2, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Datos históricos, hermanos, y datos geográficos. Verso 3 dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. La Biblia, hermanos, es preciosa mostrando la soberanía de Dios. Pues el amigo Augusto César podía decir, yo decidí que hubiera un empadronamiento y moví la gente de un lugar a otro. Pobrecito Augusto César. Ni siquiera se dio cuenta que el soberano Dios
de todos los tiempos le puso en la mente hacer un empadronamiento con tal que Jesús naciera en Belén, para que José y María se movieran hacia Belén y se diera el cumplimiento del nacimiento de Jesús, lo que estaba escrito en la palabra tiempo atrás. Pobrecita la gente cuando no ven a Dios en este tiempo, cuando desprecian a Dios y dicen que este problema, esta pandemia, este encerramiento es por el presidente, es por determinadas personas, es por determinado país. No querer ver a Dios en este tiempo es despreciar a Dios, hermanos. Pero leamos otros versículos. En Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. Con respecto a la crucifixión de Jesús. Vayan allá conmigo, por favor. Dice el versículo de Hechos capítulo 4, verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel se unieron para hacer, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La crucifixión, hermano. Dios había preparado todo ese ambiente para la crucifixión de Jesús. Estos personajes no fueron más que instrumentos del poderoso, del soberano Dios, para que se diera la muerte de Jesús. Cuando nosotros, hermanos, buscamos el problema sin tener en cuenta a Dios, lo estamos despreciando. Cuando nosotros buscamos la solución a los problemas por otros lados, estamos dejando a un lado a Dios. Si tú estás enfermo por alguna situación, depresión por ejemplo, busca a Dios. Busca a Dios. Dios te tiene una respuesta para eso. Yo con el infarto podía decir no, el cansancio, el trabajo, tantas cosas, la quietud, todo este tiempo que no he hecho nada y la preocupación por la familia, por la iglesia. No, hermanos. Y entonces cuando nosotros buscamos una solución para el problema, despreciamos a Dios. Busquemos a Dios y preguntémosle: ¿qué, Señor, me estás hablando en este tiempo? ¿Qué estás hablando conmigo con esta situación que estoy pasando? Veamos algunos versículos que hablan de la soberanía de Dios. Algunos versos que nos hablan de la soberanía de Dios. Váyanse a Daniel, ya mismo, a Daniel capítulo 4, verso 35. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados, ¿cómo qué? Como nada. Y Él, el soberano, nuestro Dios, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, en usted y yo, hermanos. Y escuche esto, que dice el versículo, léalo bien. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Soberanía de Dios, hermanos. Soberanía de Dios. El Salmo 135, verso 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Soberanía de Dios, hermano. Isaías 46, versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio. El Señor anuncia el futuro. El Señor anuncia, ya tiene anunciado que estos son principios de dolores. Esto que está pasando es nada comparado con lo que viene, mis hermanos. Dios nos está preparando. Entonces dice el 46:10,
que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y así hay muchos versículos, hermano. Esta soberanía de Dios a nosotros nos deja perplejos, hermano. Es Dios el que está en todos los asuntos de nuestra vida, mis hermanos. Sigamos. Dios es soberano en todos los tiempos. Centrémonos un poquito en el versículo que tratamos al principio. Miqueas capítulo 6, verso 9. Miren bien pues ese versículo. La voz de Jehová clama a la ciudad, a nosotros, a la tierra. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo. Y a quién lo establece. ¿Quién establece el castigo, hermanos? No es el diablo. Es Dios. Pues nosotros desde enero de este año se empezaron las noticias hablando de el COVID-19, el coronavirus, se nos dice que empezó en China, todo esto, y ya llevamos 5 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 5 meses después se registran miles de muertos en todo el planeta. Miles de billones de dólares perdidos, pérdidas materiales. Las noticias diario llenan los periódicos. Las grandes cadenas de noticias internacionales gastan casi todo el día hablando de esta situación del coronavirus. Reportes, informaciones por todo el mundo. El mundo está en un desconcierto. El mundo está desconcertado. El COVID-19 no solo estremeció los cimientos de la economía mundial, sino también que estremeció los corazones de todas las personas. Si ustedes miran el versículo, Cristo Jesús tiene que ver en esto. Él es nuestro Salvador. Y en su palabra nosotros tenemos la guía divina para enfrentar el juicio y salir beneficiados. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Ay, hermanos, ese versículo es hermoso. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Saben qué? Ese es un imperativo. Y ese imperativo requiere nuestro esfuerzo para verlo con los ojos de la fe. Prestad atención. Nuestra inclinación entonces será, como dije ahora, atribuir esta pandemia a causas naturales o humanas o a países como la China, otros a las farmacéuticas y así. Y hay personas que buscan cómo sacar a Dios de esto. Pero escuchen, mis hermanos, nada en este mundo ocurre sin la voluntad de Dios. Nada ocurre sin la voluntad de Dios. Esta pandemia es para la gloria de Dios. Como que qué contraste estoy diciendo, ¿no? Pero así es, hermanos. Y esta pandemia es para la gloria de Dios. Esto hará bien a nuestra alma y esto hará progresar el Evangelio. O dicho de otro modo, el Señor emplea esta calamidad para abrir el corazón de los hombres que oigan el Evangelio y sean salvos. Miremos bien el versículo y vamos a estudiar este pasaje un breve momento. Veamos 2 lecciones que podemos aprender de aquí. Primero hagamos una explicación del texto y luego veamos algunas aplicaciones que nosotros podemos tomar de ahí. Una breve explicación del texto.
En el texto vemos tres asuntos. Un mensaje. La voz de Jehová clama a la ciudad. Segundo, un argumento. Es sabio temer a tu nombre. Es sabio temer al nombre de Dios. Y tercero, vemos una exhortación. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Al leer nosotros este versículo y desglosarlo, salta a la vista o se hace claro a nuestro entendimiento el mensaje que está allí implícito. Hermanos, reflexione un poquito. ¿Cuál debe ser su actitud ante esta situación? Y la actitud de toda persona frente a esta calamidad. La actitud de nosotros debe ser reconocer la mano del Altísimo en todo. ¿Quién más que yo para reconocer la mano del Altísimo en medio de una situación de muerte, de calamidad, de encierro? Y ahí el Señor vuelve y me toca para que conozca más cosas de Él. Es sabio temer a tu nombre. Presten atención al castigo y quien lo establece, hermanos. Nótese bien eso de prestar atención a quien lo establece. ¿Qué quiere decir esto? Que toda calamidad viene de Dios. Este COVID-19 es una manifestación de su enojo por el pecado que ya vimos. Entonces, toda la creación y todas las manifestaciones de la creación como esto son instrumentos de Dios en su mano. Y si uno aprende a conocer esto, uno aplaca el alma y santifica a Dios en su corazón. Pues hombre, los seres humanos tenemos voluntad para hacer planes y para hacer cosas. Pero como vimos ahora, nada se puede hacer sin la voluntad de Dios. César mandó un empadronamiento, pero era voluntad de Dios. Los gentiles, Pilato y Herodes procuraron la muerte del Señor, pero Dios estaba en el asunto. Así, hermano, así el hombre haya querido formar este coronavirus, así el hombre lo haya querido hacer y formar para hacer algún daño, piense en la voluntad de Dios. Primero se mueve la voluntad de Dios. Proverbios 16:1 dice: del hombre son los planes del corazón, pero Jehová es la respuesta de la lengua. Le hace de versículo, Proverbios 16:1. Entonces, el hombre no podía decir: voy a hacer este virus con estas espinas, con esta forma de corona, y voy a hacer que penetre en las células de las... Eso lo tolera Dios, eso lo permite Dios, hermano. No puede producirse un coronavirus sin la provisión divina, sin la providencia divina, sin que Dios intervenga, hermano. Vamos más allá. El sol no brilla por accidente, ni la tierra se mueve por suerte, ningún ser humano se muere por casualidad. Todo está dirigido por el Señor. Dice en Deuteronomio 32:39: yo, el Señor, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Detrás de este coronavirus vemos la vara de Dios. Pero Él sana, Él hiere y Él sana. Es indiscutible entonces, hermanos, que estamos ante un juicio divino por causa de nuestro pecado, por causa de nuestras iniquidades. De modo que el llamamiento hoy es a que veamos, detrás de todo esto, veamos a Dios. Veamos a nuestro Dios. Así ha sido siempre.
en todo tiempo. Así ha sido siempre. Entonces, resumimos diciendo que ser insensibles espiritualmente ante estas situaciones que estamos viviendo es una gran ofensa, es un desagrado de Dios, a Dios, es un desagrado a Dios. Buscar asuntos como el diablo, como otras cosas, como la ciencia, y no tener en cuenta a Dios, es un desagrado a Dios. Y eso perjudica a nuestras almas, hermanos. Porque la indiferencia a Dios nos hace perder comunión con Cristo. Necesitamos ver a Dios para tener una mejor comunión, hermanos. Así es de que cualquier cosa que te esté pasando, busque a Dios para que su alma tenga paz. El Señor nos habla por medio de su palabra. El Señor nos dice que es sabio temer a su nombre. Veamos entonces algunas lecciones que aprendemos de esta situación, lecciones que aprendemos de esta calamidad. Para los creyentes, hermanos, aprendamos que el coronavirus sirve para cultivar tu comunión con Dios. En casos como este que estamos pasando, la comunión con Dios consiste básicamente en dos asuntos: que Dios se manifieste a mi alma y que el alma responda en fe. En ocasiones el Señor manifiesta su disgusto por nuestros pecados y el creyente responde con arrepentimiento, porque es un hombre sabio y tiene discernimiento para conocer la causa última de todo evento. El Señor se hace conocer en los juicios. Entonces, como persona inteligente que debo ser, como buen cristiano, esto me debe llevar a tener una buena comunión con Dios. Dios está hablando. Entonces, ¿qué quiere, Señor, que yo cambie? Ya les dije en predicaciones anteriores que ha salido en este tiempo en tu vida. Si termina el coronavirus, si termina el confinamiento y tú sigues siendo lo mismo, entonces lo que estás diciendo es: Dios perdió el tiempo conmigo y yo perdí el tiempo estando escondido, guardado. Busca la comunión con Dios. Dios te está hablando. Dios habla a tu alma y tu alma debe responder en arrepentimiento. Dios, ¿qué necesito cambiar? Terminado este problema, terminado esta pandemia, terminado este encierro, tú tienes que cambiar. Yo tengo que cambiar. Y si no, entonces el Señor va a usar otra cosa. Segunda lección. El coronavirus es un estímulo a la fe. ¿Cómo así? Aún en los corazones de los creyentes hay una cierta incredulidad natural. Y nosotros, como decía ahora, nosotros nos unimos con ciertos conceptos del mundo para decir: eso viene de la farmacéutica, eso es que están buscando una forma de conseguir plata, alguien se está llenando de plata con esto. Eso viene de la China, y entonces empezamos a insultar a esos países, a tratar mal a ciertos personajes que tienen que ver con esto. Hay una cierta incredulidad en nosotros, hermanos. Esto nos invita a creer en Dios. Esto nos invita a estimular nuestra fe en Dios, hermano, a conocer el poder del Creador. Por eso les hablé de la soberanía de Dios y de versículos de la soberanía de Dios. Aquí nada pasa sin que Dios lo permita, mis hermanos. Nada pasa. A nosotros nos pasa muchas veces como a Asaf.
el salmista en el Salmo 73. Asaf hizo un juicio incorrecto. Y entonces decía que los impíos prosperaban, no les dolía nada, sencillamente todo lo que hacían les prosperaba. Estaba haciendo un juicio incorrecto. Y por eso llega a decir, por poco se resbalan mis pies, ¿para qué yo soy cristiano? ¿Para qué yo busco la presencia de Dios? ¿Para qué he mantenido mi corazón limpio y he lavado mis manos sin inocencia? Estaba haciendo un juicio incorrecto. No sabía lo que Dios tenía con los impíos. Así mucha gente pierde la fe cuando buscan el remedio o el origen del problema en otras cosas humanas y no buscan a Dios. Tercera lección, hermanos. El coronavirus nos trae un recuerdo edificante. Esto no es un recuerdo para la biología, esto no es un recuerdo para los animales, esto no es un recuerdo para los murciélagos de donde se dice que viene, no. Este es un recuerdo para nosotros los creyentes. Nosotros somos los que necesitamos saber qué Dios está haciendo con estas adversidades en nuestra vida. Hermanos, cuando un creyente no conoce de dónde viene la aflicción, deja de confiar en Dios. Cuando sabe que la aflicción viene por fallarle a un Dios soberano, confía en Dios. Que este coronavirus te traiga un recuerdo edificante a tu vida, que diga, Dios un día tocó toda la tierra, Dios un día tocó toda esta tierra con un problema, yo aprendí de ese problema y aprendí a ser mejor. Cuarta lección para los creyentes. Considerar los juicios de Dios es un potente estimulante del discernimiento espiritual. Cuando nosotros consideramos los juicios de Dios, hay dos maneras de conocer sus juicios: carnal o espiritualmente. En lo natural, los incrédulos los conocen y hasta se angustian. Pero los carnales, las personas que no son espirituales, sufren y no se dan ni cuenta porque están sufriendo. Nosotros sí, los espirituales sí. Entonces consideramos los juicios de Dios como un potente estimulante del discernimiento espiritual. Nos lleva a investigar más de Dios, a saber cómo es Dios, a saber su soberanía, a saber qué parte tiene Dios en este asunto. Mucha gente se muere sin conocer que Dios está metido en este asunto, mis hermanos. Y quinta y última lección, ya no para los creyentes, sino para todas las personas que me están escuchando, que son cristianos flojos, cristianos mediocres, y aquellos que todavía son simpatizantes del cristianismo y que han cogido la Biblia como si fuera un juego. Por eso los llamo amigos. Amigos, consideren el coronavirus como un mensaje de Cristo para salvación. Consideren esto como un mensaje de Cristo para salvación. Hermanos, si el COVID-19 puede poner en cuarentena a todas las naciones de esta tierra, oiga, el COVID-19, ¿cómo será Dios cuando venga a juzgar a los incrédulos? ¿Cómo se va a comportar Dios cuando venga a juzgar la incredulidad de este mundo? El hecho de no creer en su Hijo. Dice la Biblia que en aquel día querrán escapar la gente, dice en Apocalipsis capítulo 6. Los reyes de la tierra,
los presidentes, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, los esclavos, los libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Hermanos, esto no es nada. ¿Cómo será cuando venga el Señor a juzgar la incredulidad de este pueblo? Las calamidades, estas que estamos pasando, son presagios de que viene algo mayor. Cuando la gloria de Jesús sea vista en el cielo, nosotros los creyentes, pues aprendemos. Pero ustedes, mis amigos que me escuchan, que andan todavía flojos en el cristianismo, con todas estas adversidades, Dios te ha librado y te tiene vivo todavía. Te ruego que tomes estas palabras para ti, las que dice el Señor. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del pecador, sino que se vuelva de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Esa cita está en Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Oh pecador, ¿por qué quieres morir? Mis hermanos creyentes, Dios es soberano en todos los tiempos. Aprenda de este tiempo. Pídale al Señor que le ayude a hacer los cambios que usted necesita para que no mande una cosa peor sobre su vida, sobre mi vida, sobre nosotros. Pídale al Señor porque está pasando ciertas situaciones de su vida. Amigo flojo en el cristianismo, ¿qué le cuesta a Dios llevarte? ¿Qué le cuesta a Dios cortarte? Pero no te ha cortado porque no quiere la muerte del pecador. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en este tiempo. Léanse otra vez ese versículo, Miqueas 6:9. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, en esta semana que comienza. Que Dios nos bendiga en este tiempo. Oro porque pronto nos veamos y podamos disfrutar de estas cosas maravillosas de nuestro Dios. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Dios me les guarde.